Primero, así no nos olvidamos, nos vamos a tener que reconectar seguramente una vez más para terminar el tema de hoy. Y bueno, cuando nos volvamos a conectar, me acordé que ponga a grabar porque siempre suelo olvidarme. Bien, ustedes tenían un documento que les envié para que vayan leyendo y vayan trabajando. ¿Pudieron leerlo un poco? Sí, yo lo estaba pasando a la carpeta ahora para recordarlo. Bien, perfecto. Los demás pudieron chequear un poco. No sé si quieren que lo ponga en pantalla o no. Yo no lo vi, profe. No, yo tampoco. Bueno, es importante que lo vean. Esperen que lo voy a compartir porque va a sentar un poco estas cuestiones más bien teóricas que vamos a estar trabajando. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Cuándo lo mandó? A mí no me llegó. Qué buena pregunta. Está Pues, en el Classroom, en el enlace con el de la clase, con lo ¿no? que hoy puso, que no se olviden de la clase, claro. Ah, listo. Está Ok, abajo sí. de todo, lo que pasa no se ve si no lo abrís. Ah, bueno, puede ser. Sí, en algún lado lo puse y era como para si querían ir leyéndolo. Un antes. PDF. Es un PDF, Ah, exactamente. Bien, ustedes son Sense y esto es segundo A. Y acá tenemos magnitudes. Bueno, en realidad este tema de magnitudes también lo pueden encontrar como unidades de almacenamiento. Yo le cambié un poco el título en realidad porque si nosotros vimos la clase pasada unidades de almacenamiento y hacíamos referencia a las unidades físicas, a lo que era un disco, un pendrive, una tarjeta SD, ¿sí? O sea, a todas esas unidades físicas. Ahora el tema es que las unidades de almacenamiento también podríamos pensarlo como una unidad de medida, ¿sí? Y a una unidad de medida la denominamos también magnitud, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud de la cancha de San Lorenzo, que es la más grande de la República Argentina? Por citar un ejemplo nomás. Hay una cuestión de ahí. Digamos, el tamaño del campo de juego se puede medir una magnitud que seguramente va a ser en cantidad de metros, ¿sí? Si uno va a pesar algo, por ejemplo, va a pesar, no sé, 2 kilos de banana o 5 kilos de alimento para el perro o lo que sea, esa magnitud se puede medir y la unidad de medida justamente va a ser el kilogramo, ¿sí? O sea, va a ser una unidad de medida de peso. Con respecto a los datos que empieza a almacenar la computadora, estos datos se empiezan a producir y se empiezan a guardar en un sistema de numeración que se conoce como sistema binario. Es decir, que la información que nosotros vamos a ver, ¿están viendo ahí el Word? Sí, profe. Bien. Sí, profe, se ve. Genial. Bueno, la información que nosotros vamos a guardar, la vamos a guardar en formatos, por ejemplo, de ceros y 1, ¿sí? 1100, 1011, por ejemplo. Esto, digamos, pertenece, o podemos decir que pertenece al código binario. Cada dígito, ¿sí?, que ustedes van a encontrar en esta información, a cada uno de esos dígitos se lo denomina justamente bit, que viene del inglés de binario digit o dígito binario, ¿sí? Esa sería como la traducción de este bit. Y este bit, si yo lo pienso acá, sería, este 1 sería un bit, el de al lado sería un bit, este 0 también sería un bit, es decir, siempre que trabajamos en número binario estamos trabajando con ceros y 1, a diferencia del sistema decimal que trabajamos con símbolos del 0 al 9. Es decir, en el sistema decimal tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No nos vamos a poner a contar en binario ni a hacer ese traspaso. Si tenemos clase el año que viene, lo vamos a hacer en Informática 3, en el tercer año. Así que simplemente es mencionarles y que puedan saber que existe un código alternativo. Este código alternativo es justamente el que me va a permitir almacenar información. Entonces, cuando decimos qué es un bit, o cuando podemos definir un bit, sería un dígito binario. Ahora bien, las computadoras no guardan tan poca información, por así decirlo. O sea, no es que me va a guardar el bit solo o el bit suelto, sino que estos bits se empiezan a agrupar. De alguna forma se empiezan a agrupar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo
4 bits, fíjense que lo da también en el documento que yo les pasé a ustedes, ¿sí? Fíjense que me permite armar justamente un nibble o un nigle, ¿sí? Según como lo quieran leer, si en castellano o en inglés, lo van a tener ahí. Y es la asociación básicamente de 4 bits. Pero simplemente esto lo vamos a mencionar, no vamos a trabajar con nibble justamente. Y la unidad mínima de medida con la que sí vamos a trabajar va a ser el byte. Es decir, en vez de trabajar con unidades de magnitudes como los metros o los kilos o ese tipo de cosas, nosotros vamos a trabajar con una unidad que se denominaría byte. ¿Está bien? Megabyte o gigabyte. ¿Cómo? Gigabyte. La unidad mínima sería byte, no sería giga todavía. Ahora vamos a ver qué pasa cuando lleguemos a giga. Pero la unidad mínima sería el byte. ¿Está bien? Entonces, si quieren, lo ponemos o no lo pongamos. Miren, esta unidad como no la vamos a trabajar, si quieren la dejamos por fuera, pero sepan que existe una unidad más chica que el byte, que es el nivel, pero no la vamos a estar trabajando. Vamos a trabajar directamente con los 8 bits. ¿Sí? Estos 8 bits me van a dar origen a una unidad de medida que serían los bytes. ¿Sí? Entonces, si yo le pregunto, ¿qué es un byte? Y bueno, es una capacidad de almacenamiento compuesta por ¿qué cosa? ¿Quién compone un byte? 8 bits. 8 bits, ¿sí? No tengo otra cosa para hacer. Bien. Ahora, vamos a cambiarnos un poco de unidad de medida, ¿sí? Vamos a cambiarnos un poquito de unidad de medida. Fíjense que si nosotros estuviésemos trabajando con pesos, ¿sí? Si estuviésemos trabajando con pesos, yo lo que puedo pensar es que si estoy haciendo una receta, me dice, bueno, agregue 10 gramos de, no sé, polvo para hornear, ¿no? O sea, por ejemplo, una receta que me diga que ponga 10 gramos de polvo para hornear, por ejemplo, ¿sí? Si yo a estos 10 que tengo acá, ¿sí? Estos 10 que tengo acá, los multiplico por, o sea, nuevamente por esta base. Fíjense que acá estamos trabajando con una base decimal. Cuando hablamos de base decimal, estamos hablando del sistema que va desde el 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjense que son 10 dígitos, por eso la base decimal. Cuando trabajamos con una base decimal y nosotros multiplicamos siempre a la base por ese número de símbolos, pasamos justamente al dígito que sigue. ¿Qué quiero decir en criollo? Que si yo tengo 10 unidades de algo y multiplico 10 por 10, en realidad lo que voy a tener es el número 100, que nosotros lo conocemos como centenas. ¿Eso es cierto o estoy mintiendo? Sí, es así. Y si yo multiplico 100 por 10, nuevamente por la base, obtengo el número 1000, que serían las unidades de 1000. ¿Hasta ahí podemos ir de acuerdo? Sí. Fíjense que yo lo que hice en este ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo que no es de informática, es un ejemplo de otra magnitud, de otra unidad de medida. Lo que hice en este ejemplo es multiplicar 10 por 10 por 10. Es decir, que lo que hice es multiplicar 10 por 10 por 10 y fíjense que llegué a una unidad que sería 1000. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿sí? ¿Qué otra operación con base 10, cuando digo base 10 estoy hablando de esto, podría ser para obtener también el número 1000? ¿De qué otra forma yo puedo expresar 10 por 10 por 10? 10%. Bueno, 10% sería una opción, está bien, me gusta y la vamos a anotar. 10% podría llegar a obtener el 1000. ¿Y de qué otra forma más? Que involucra las potencias, quizás. 10 al cubo. 10 al cubo, exactamente, ¿sí? Si yo uso la base
y la elevo al cubo, ¿sí? Ahora lo vamos a poner como superíndice, lo que obtengo es también el número 1000. Y cuando yo hablo de 1000 gramos, ¿sí? Cuando yo hablo de 1000 gramos, de lo que estoy hablando justamente es de qué cosa. Si esto fuesen 1000 gramos, ¿es igual a Un qué kilo. cosa? A 1 kilo. Es decir, que 1000 se equivale a 1 kilo. Esa es como la asociación que nosotros vamos a empezar a hacer o la asociación que vamos a empezar a realizar. ¿Sí? 1000 sería 1 kilo. ¿Hasta ahí podemos ir de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, ahora, ¿qué pasa? En informática es como que no funciona toda de esta forma. Y vamos a explicar por qué no funciona toda esta forma o funciona más o menos parecido. Si yo a ustedes les preguntara, ¿sí? Nosotros recién vimos la unidad de los bytes, ¿sí? Nosotros vimos la unidad de los bytes. Si yo asociara, ¿sí? Si yo asociara 1000 bytes, ¿sí? Si asociara 1000 bytes, ¿qué es lo que podría llegar a obtener? Yo tengo 100 gramos, perdón, yo tengo 10 gramos, ¿sí? O tengo 1 gramo. Si asocio 1000 de esos gramos, ¿qué es lo que obtengo al asociar 1000 de esos gramos? 1 kilo. 1 kilo, ¿sí? Y en el caso de bytes, si yo tuviese que asociar 1000 de estas unidades, ¿sí? Si asocio 1000 de estas unidades, ¿qué es lo que obtendría? Un byte. Mega. No. Acá pasamos Mega. miren, acá pasamos del gramo y cuando tenemos 1000 estamos hablando de kilo, ¿sí? Entonces, si yo acá tengo un byte, que sería como el gramo, y obtengo 1000 de esos, ¿cómo sería la unidad? 10 bytes. ¿Cómo? Gigabyte. No llegamos todavía a giga. Fíjate que de acá estoy Mega. pasando. Tampoco estoy llegando a mega. Un poco menos. A byte. Estoy en bytes. Y me junto 1000 de estos. Acá estoy en gramos y me junto 1000. Cuando tengo 1000, tengo 1 kilogramo. Kilo. Exactamente. Cuando junto 1000, justamente voy a tener kilobytes. ¿Sí? Es decir, que si yo junto Ah, 1000 bytes, voy a tener justamente kilobyte. 1 kilobyte. Esa va a ser como la primer equivalencia. Ahora vamos a volver a la página anterior. ¿Sí? Vamos a volver. Esto me lo voy a copiar. Lo voy a dejar acá abajo, pero me lo voy a copiar arriba así podemos seguir con la explicación. Y me lo voy a poner acá. ¿Sí? Una cosa así. Nosotros dijimos que para obtener 1 kilo, en el caso del kilogramo, cuando estábamos hablando del polvo para hornear, agarrábamos la base, ¿sí? Agarrábamos la base, y la base la elevábamos al cubo, ¿sí? O sea, hacíamos la base elevado a la 3, y eso nos daba como resultado 1000. ¿Sí? No estoy inventando nada, lo hicimos acá abajo, miren. Hicimos 10 elevado al cubo, y esto nos daba 1000 gramos. Estábamos en un sistema decimal. Ahora, fíjense esto, ¿sí? Nosotros acá vamos a estar en un sistema que no es exactamente el decimal, ¿sí? O sea, no es exactamente el decimal. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que la base ya no va a ser 10. ¿Sí? O sea, la base no va a ser 10, sino que en un sistema binario que no tiene 10 dígitos, que no es decimal, sino que tiene 2 dígitos, tiene 0 y tiene 1. ¿Cuál va a ser la base? ¿Qué número va a ser la base? 100 o 1000. Ni 100 ni 1000. 1000. Solamente tenemos 2 dígitos, el 1 y el 0. ¿Cuál va a ser la base? 10. El 1. 2. 0, 1. No, la base va a ser 2, porque simplemente son 2 símbolos los que puedo utilizar. ¿Sí? Simplemente son 2 símbolos los que puedo utilizar. ¿Sí? No, o sea, no va a haber otra opción que podamos trabajar. ¿Está bien? Ahora, veamos lo siguiente. Fíjense que cuando yo tengo una
una base que es justamente binaria, ¿sí? Cuando yo tengo una base que es exactamente binaria, yo puedo notar que estos bits, ¿sí? Que estos 8 bits que tengo acá, yo podría pensar escribirlos de forma distinta. ¿Qué quiero decir escribirlos de forma distinta? ¿De qué otra forma puedo escribir al 8? ¿De qué otra forma podría escribir al 8? Nine. En ¿Qué? inglés. ¿Qué cosa? Nine en inglés. No, así lo podría escribir, digamos, en inglés, así decís vos. En letra. 8, en letras, ¿sí? Pero no me sirve escribirlo en letras. En forma numérica, ¿de qué otra forma? 2x4. Bueno, O no en una cuenta. yo podría escribirlo 2x4, sería una opción, pero no sería la que estoy buscando. ¿De qué otra forma podría escribir al 2? Al 8. ¿Cómo? ¿Al 8? Sí, ¿de qué otra forma podría escribirlo? 2 al cubo, no. Exactamente, 2 al cubo, ¿sí? 2 al cubo sería como decir justamente 8 bits. Ahí me está ¿Sí? saliendo humo, profe, mucha matemática. Bueno, pero esperen una cosa, esperen una cosa que ahí lo vamos a... Yo soy malísimo para matemática, profe. Está bien. Bueno, no se hagan problema porque es simplemente para poder explicar de dónde vienen estas nomenclaturas y después los cálculos van a ser un poco más sencillos, no nos vamos a meter con los cálculos crudos de esto, pero sí que sepan de dónde viene. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo mido kilos o cuando yo mido metros, o justamente el ejemplo que vimos recién, yo paso de 1 gramo y si tengo 1000 van a ser justamente 1000 gramos y eso me va a permitir generar 1 kilo. 1 kilo. Ahora, digamos, en base binaria o en base 2, 1 kilo no va a representar 1000, ¿sí? Sino que 1 kilo va a representar 1024. ¿Sí? Es decir, 1 kilobyte son 1024 bytes y no 1000. Y a lo que voy con este ejemplo es que quiero mostrarles más o menos de dónde viene. ¿Por qué digo de dónde viene? Si yo utilizara la base, ¿sí? Que la base sería 2, y esa base la elevo justamente a 10, ¿sí? Es decir, que elevo a 10, fíjense que ese cálculo que me va a dar va a ser 1024. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si yo hiciera 10 veces 2 por 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 2, ¿sí? Esas 10 veces que estoy haciéndolo con la base binaria es lo que me va a dar origen justamente a los 1024. Y fíjense en la tabla que ustedes tienen, que yo les compartí hoy, que nosotros tenemos una tabla, ¿sí? Donde habla justamente del kilobyte y está haciendo referencia a unidades de 1000. Sí. Ahora, si yo me fijo a la tabla que se utiliza en informática, que es esta segunda, fíjense que me está diciendo que justamente 1 kilobyte, en vez de ser 1000, ¿cuánto es? Es 1024. 24. ¿Sí? Que 1 mega, en vez de ser 1000 kilobytes, son 1024 kilobytes. ¿De dónde sale ese 1024? Justamente sale de que estamos trabajando no con una base decimal, es decir, que la base de información no es decimal, sino que la base de información es una base binaria. ¿Sí? De ahí es que sale que no es un 1000 redondo como el kilogramo, sino que es un 1024. Esa es la explicación que yo les quería dar. O sea, más allá de que podamos elevar las potencias, y bueno, después fíjense que las potencias serían más o menos lo mismo, ¿no? O sea, yo tendría que hacer 2 a la 10 para kilobyte, 2 a la 20 para la unidad que sigue, que son los megabytes, ¿sí? Gigabyte, terabyte, y las unidades que siguen más adelante. ¿Vamos hasta ahí con esa idea? Sí. Bien. El profe, el 24 entonces, ¿de qué sería? No entendí. El El 1020 1000 lo entendí, el 24. El 1024 es justamente la equivalencia con 1 kilobyte. Es decir, para que yo pueda obtener 1 kilobyte, no tengo que asociar 1000 bytes, como se hace en kilos y como se hace en Son metros. 1024 bytes.
Exactamente, tengo que asociar Ah, 1024 bytes. eso no entendía. Ahora, esto no es que es arbitrario que se levantó un tipo a la mañana y dijo, no, acá en informática no va a ser 1000, sino que va a ser 1024. Sino que estamos trabajando justamente con otro sistema de numeración, y es justamente este sistema de numeración binario. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Entonces, ¿qué tabla nos empieza a quedar armada a nosotros? A nosotros nos empieza a quedar armado que si nosotros juntamos 1024 bytes, vamos a obtener 1 kilobyte. Así. Si nosotros juntamos 1024 kilobytes, ahí sí vamos a obtener 1 mega. Extender esto para acá y vamos a extender esto un poquito para acá. Vamos a obtener 1 megabyte. ¿Sí? Vamos a poner así. Después, si asociamos 1024 megabytes, Siga. lo que vamos a obtener exactamente es justamente 1 gigabyte. ¿Sí? Y si asociamos 1024 gigabytes, lo que Kilobyte. vamos a obtener es ¿qué cosa? Kilobyte. Peta. No, uno menos. Tera. Terabyte, exactamente, ¿sí? Y por un acuerdo con Javier Zavala, que estuvimos los dos de acuerdo, vamos a dejar de hacer los cálculos o las cuentas hasta terabyte. Es decir, que nuestra unidad máxima para hacer los cálculos van a ser los terabytes. ¿Sí? Yo pregunto, ¿existen unidades más grandes que el terabyte? Kilobyte. Fíjate que el kilobyte es más chico que el terabyte. Ah, ¿Sí? O sea, así. es mucho más chico que el terabyte. Si yo quisiera saber cuántos kilobytes es un terabyte, yo lo que tendría que hacer es justamente pasar primero a la unidad anterior, que sería giga, es decir, que un tera sería 1024 gigabytes. A ese resultado lo tendría que volver a multiplicar por 1024, y ese resultado, que es 1.048.576, sería en megabytes, y a ese resultado lo tendría que volver a multiplicar nuevamente por 1024. Es decir, que fíjate que es 1 terabyte equivale a una cantidad bastante importante de kilobytes. ¿Sí? Es un número gigantesco. Entonces, tengamos en cuenta que el kilobyte es más chico que el terabyte. Lo que yo pregunto, ¿existe alguna unidad de medida mayor que el terabyte? Bueno, la respuesta es sí, y lo tenemos acá en esta tabla. Exactamente. El petabyte es más grande, hay una unidad que es más grande que el petabyte, que es el exabyte. Existe una unidad más grande que es el zettabyte, existe una unidad más grande que es el yottabyte, e incluso podríamos seguir incrementando la tabla. ¿Sí? Si quieren seguir incrementando la tabla y quieren buscar información, a partir de ver las unidades de medida, van a ver por qué la página de Google se llama Google. ¿Sí? Hay una unidad de medida que se llama así, que se llama Google, y es muchísimo más grande que estas que estamos viendo acá. Por convención, o sea, o por un acuerdo que generamos, nosotros vamos a trabajar simplemente hasta acá, ¿sí? O sea, hasta los terabytes. ¿Está bien? Solamente vamos a trabajar hasta los terabytes. Hasta acá. Este va a ser nuestro límite en los cálculos. ¿Sí? Desde byte hasta terabyte. ¿Está bien? Bien. Sí. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo acá tengo armado como 4 líneas, por así decirlo. Yo le voy a poner como número 1 a la primera línea. Le voy a poner número 2 a la segunda línea. Bueno, lo podría haber hecho con la herramienta de Word, ¿no? Lo hacemos acá, así. Pero bueno, acá. Profe, entonces, lo que
o sea, de byte a megabyte, de kilobyte a megabyte, tenés que sumarle los otros 1024 para llegar. Pará, vuelvo acá. ¿Desde dónde hasta dónde me decís de acá? De kilobyte a megabyte. Estoy acá en kilo y voy a mega. Sí, ¿Sí? Es sí. decir, que estoy en una unidad más chica y me dirijo a una unidad más grande. ¿Sí? Esa Sí. sería la pregunta. Bueno, cuando yo Pero hago para eso, llegar, cuando yo para hago llevar esto, a megabyte. claro, cuando yo hago eso para pasar de una unidad más chica a una unidad más grande, que es la siguiente, lo único que voy a hacer es dividir por 1024, es dividir por este patrón. Ah, ok. ¿Qué es lo que quiero decir? Y mirá, fíjate que coincide. Si yo lo que quiero hacer, esperen un segundo, porque me fui hasta ahí. Esto lo vamos a pasar ahí y voy a trabajar acá. Si yo lo que quiero hacer, como vos me decías, pasar, por ejemplo, de 1024 kilobytes, pasar a megabytes. ¿Sí? Si eso es lo que yo quisiera hacer. Entonces, fíjate que lo que yo te dije es, bueno, si vos querés hacer eso, tenés que agarrar, ¿sí? Tenés que agarrar y a los 1024 kilobytes, dividirlos por justamente 1024. 1024 dividido en 1024, ¿cuánto es? 1. 1, ¿sí? Cualquier número dividido a sí mismo me da 1. Entonces, fíjate lo que yo estoy diciendo acá. Yo estoy diciendo que 1024, ¿sí? Que 1024 kilobytes es igual a 1 megabyte. Eso lo hice a partir de hacer la cuenta. Ahora, me Ok. fijo en la tabla. ¿Hay alguna de las tablas que me indique eso? Y en todas dice que Todas. En todas no. Sí, voy En todas no. Me están engañando. de, Miren, de la 2 a la 4. no. Miren, miremos bien. Acá miren, lo que yo estoy haciendo es pasar de kilo a mega. a mega. ¿Sí? Cuando hice la cuenta, Sí, la número hice 2 la dice cuenta, eso. la número 2, exactamente. La número 2 me está diciendo eso. Entonces quiere decir que esta conversión está bien hecha. Y ahora les voy a decir cómo vamos a hacer la conversión con otros números, porque no siempre va a ser así 1. Porque, por ejemplo, alguien podría decirme, bueno, Pablo, decime, por ejemplo, esto lo van a tener que hacer seguramente en el test que sigue, si yo les digo a ustedes 136.547 kilobytes, ¿sí? No sé si será mucho o poco, pero parece mucho, pues 136.000, y les digo justamente pasar a megabytes. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sí? Digamos, ¿cuál sería el paso 1 para poder hacer esto? ¿Sí? Lo vamos a hacer como... Dividirlo. Claro, bueno, ese sería como el paso directo. Una vez que ustedes se acostumbren, lo van a poder hacer de esa forma y es como dice Elías. ¿Sí? Yo podría simplemente dividir y ya lo tengo. Pero el paso 1 que yo les diría a ustedes es detectar en la tabla, ¿sí? Detectar en la tabla cuál es la línea. Cuando hablo de línea estoy hablando, ¿es la 1, es la 2, es la 3 o es la 4? Es decir, ¿cuál es la línea que me representa la conversión? ¿Sí? ¿Cuál es la línea que me representa la conversión? Es decir, yo en este caso quiero ir de kilo, que lo tengo acá, y lo vamos a poner amarillo, a mega, que lo vamos a poner de color celeste. Ahí. ¿Sí? Yo quiero pasar de kilo a mega. ¿Cuál de las tablas es, en este caso, la que me sirve de conversión? ¿Dividirlo por el mismo número? Pero ahí no me estás respondiendo lo que yo te estoy preguntando. Yo te estoy preguntando, mira, de ¿qué tabla de ahí? La número 2 la número 2, claro. pasa. Lo primero que tengo que hacer es eso, detecto cuál es. Bueno, una vez que la detecté, listo, la dejo anotada aparte, ¿no? La tengo anotada acá.
sería la número 2. Vamos a sacarle esto, pero sería esta la número 2. Fíjense, 1024 kilobytes equivalen a 1 megabyte. Esa es la tabla que tenemos. El paso número 2 que podemos hacer para poder llegar a nuestra regla de equivalencia o regla de 3 simple, como se decía en el primario, el paso 2 sería el siguiente. Sería agrupar, ¿sí? Agrupar las mismas unidades de medida, ¿sí? Y generar la incógnita. Esto después se va a reducir, yo le estoy dando todos los pasos, ¿no? Después se va a reducir a multiplico por 1024 y divido por 1024. Pero vamos a hacer todos los pasos de dónde sale. Después cada uno lo hace como le genere más comodidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en el segundo paso? Bueno, agrupo, ¿sí? La tabla que encontré en el paso 1 y la agrupo con lo que yo quiero trabajar. En realidad yo quiero trabajar con esta medida. Fíjense que yo estoy agrupando kilobytes con kilobytes. A esto hago referencia con agrupar. Y lo otro que me está diciendo es que genere la incógnita. ¿Qué es generar la incógnita? Es generar qué número aparecería acá, digamos, cuál es el número que yo voy a estar buscando para convertir a megabyte. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo sé que 1024 equivale a 1. Ahora, 13.000, ¿cuánto es? Todavía no lo sé. ¿Sí? Todavía no lo sé. Entonces, ¿cómo hago para averiguarlo? ¿Sí? ¿Cómo hago para averiguarlo? Bueno, básicamente lo que voy a hacer es, fíjense, voy a multiplicar los términos que tienen valor y que estén cruzados, es decir, que voy a multiplicar este término con este término porque está cruzado, y lo otro que voy a hacer es dividirlo, vamos a poner otro color, ese resultado de esa multiplicación lo voy a dividir justamente por 1024, y ahí tengo la regla de 3 simple. ¿Sí? Multiplico este valor por 1, cualquier número multiplicado por 1, ¿cuánto es? Lo mismo. El Es lo mismo mismo, número. es el mismo número. Y fíjense que lo que hago es dividir por 1024, que era lo que habíamos dicho de palabras un ratito. O sea, y bueno, lo que voy a tener que hacer es dividir por 1024. ¿Se entiende esa idea? Sí. Entonces, bueno, hago la cuenta, ¿sí? Agarro la calculadora y hago la cuenta. 13.000, no, 136.000, perdón. 136.000. 537 dividido 1024, eso es exactamente como 133, vamos a usar dos decimales, 33 megabytes. ¿Vamos con esta idea? Esta sería como la respuesta que vamos a tener que hacer. Bien, antes que se corte la clase les voy a dejar la primera parte, nos volvemos a conectar obviamente, pero ya les dejo para que vayan pensando uno. ¿Qué pasa si yo quiero convertir 24,5 megabytes a, vamos a poner, pasar a kilobytes? ¿Sí? Esto es lo que ustedes tienen que pensar, ¿sí? Con estos pasos que hicimos así. 4,5. Ay. ¿Se animan a pensarlo? Volviendo para atrás sería. ¿Cómo? Como volviendo para atrás, no, Claro, yo estaría no para pasando, adelante sería. de una unidad mayor a una unidad A menor. una menor. Exacto. Bueno. ¿Qué hago? Habría que multiplicar en vez de dividir. Bien, tal cual, ¿sí? Exactamente, habría que multiplicar en vez de dividir. Si lo armo, ¿sí? Con estos pasos, yo tengo que pensar en el paso 1, cuál de los elementos de la tabla, esperen que los vamos a copiar a todos, ¿sí? En el paso 1, fíjense que me decía detectar cuál de las líneas de la tabla equivalía con esto. ¿Cuál elegirían ustedes para trabajar? Y la 2 también. La 2 La también. 2 también. También la 2, claro, porque son las mismas, son justamente las mismas unidades
La única diferencia es que están ubicados distintos. ¿Qué digo cuando están ubicados distintos? Cuando yo ponga 24,5 megabytes, no lo voy a poner acá abajo, ¿sí? No lo voy a poner ahí abajo, sino que lo que voy a hacer